Presentar algún tema fundamental y de manera general, puntual, y espero que la información sea algo específica. Vamos a hablar de un tema principal que a nosotros como planta o como la fábrica que fabrica las soldaduras es importante transmitirles a ustedes, y vamos a iniciar con la parte de seguridad. En los procesos de soldadura trabajamos con altos niveles energéticos. ¿Quiénes soldan aquí? ¿Quiénes soldan? ¿Quiénes soldan? Todos soldan. ¿Y quiénes usan equipo de oxígeno y acetileno? ¿Nadie ocupa oxigas? Muy bien. Ahí va. La norma oficial mexicana, la NOM, hay un organismo que se llama la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Se han escuchado de ese organismo, sí o no? ¿Sí? Ese organismo diseñó una norma exclusiva para la actividad de corte y soldadura. En esa actividad, la norma se llama la NOM 027, que se complementa con otras NOM. Pero esa NOM especifica y dictamina que todo el proceso de corte y soldadura es una actividad ¿de qué? De alto riesgo, ¿sí o no? Por lo tanto, hacer una actividad de alto riesgo se deben considerar ciertas condiciones de seguridad, tanto el equipo de seguridad básico o equipo de seguridad específico. Primera pregunta: ¿cómo debe ser el equipo que se utilice para los procesos de corte y soldadura? ¿Básico o específico? ¿Cómo debe ser? Específico, ¿no? La generalidad es que debe ser específico. Y tomen en cuenta esa parte. Y al decir que tiene que ser específico, la especificación va de acuerdo al ¿qué? Al tipo de proceso de soldadura que yo esté utilizando. Porque no es el mismo guante que voy a utilizar para un proceso TIC que para un proceso GMAW, que para cortar o soldar. ¿Por qué? Porque cada tipo de equipo de seguridad tiene cierta ergonomía, cierta resistencia al calor y ciertos materiales que deben de cumplir. Ejemplo rapidito. ¿Alguien de aquí conoce el proceso GTW, proceso TIC, el argonero? ¿Quién lo conoce? Nadie. Por ahí hay una antorcha. ¿Me ayudas con la antorcha? La que dice Vincent. Esa. Miren. Esta antorcha, modélala por favor, Rosamalita. Ayúdame aquí, ¿sí? Mira, tómala de aquí. Tómala. Eso. Tengo ayudante de lujo. Miren. Esta es una antorcha para proceso GTW. Es un proceso, si nosotros nos podemos saber, es un equipo ese muy ligero, y al ser muy ligero no puedo ocupar o manipular esta antorcha con un guante para proceso de lector revestido o proceso inflamable. ¿Por qué? Porque este proceso genera una temperatura del proceso que es muy distinta a los otros procesos. ¿Por qué? Porque ocupa unos accesorios que es un electrodo de tungsteno, ocupa gas argón, que es el tema de que estaban comentando hace rato. Pero este proceso en sí, en la punta del tungsteno, que lo vamos a ver un poquito más al ratito en las demostraciones, ¿saben cuál es la temperatura del proceso? 8000 grados de temperatura del proceso. ¿Pero qué creen? No necesita un guante de protección que resista alta temperatura. Lo que se requiere aquí es un guante que me genere cierta ergonomía. ¿Por qué? Porque necesito tener un buen contacto. Normalmente el guante debe ser un guante de piel de venado o lo más de contacto que tenga. ¿Por qué? Porque necesito que mi antorcha esté lo más ligera y pueda generar un contacto para yo poder soldar. Aunque la transferencia de calor es alta, bueno, más bien la temperatura es alta, pero la transferencia de calor es distinta. Entonces, la norma te especifica que todo esto debes considerarlo. ¿Por qué?
Porque en los procesos de corte y soldadura trabajamos con altos niveles energéticos. Y no me voy a detener mucho aquí porque hay mucha información importante de los procesos. Y primera pregunta. En los procesos de soldadura hay procesos que utilizan gases de protección, ¿sí o no? Nosotros, como Infra del Sur, clasificamos los gases en baja presión, mediana presión y alta presión. El butano y el acetileno para nosotros como industria los consideramos envases de baja presión. Aunque quien los fabrica, en el caso de lo que es los cilindros que conocemos, estacionarios o portátiles que tenemos en nuestra casa, esos en la norma ASME los considera como un recipiente a alta presión, que ese es otra especificación, pero de fabricación. El CO2, ¿quién conoce el gas CO2? Gas CO2 se ocupa en el proceso GMAW. Este gas CO2 nosotros los consideramos como un envase de mediana presión. Pero ¿sabe cuál es la presión interna de un cilindro de CO2? Cerca de 1000 psi. Los gases inertes como el nitrógeno, como el argón, como el helio o las mezclas para soldar, su presión interna va a depender de la capacidad de metros cúbicos del cilindro. Hay cilindros que son de 6 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, 8.5 metros cúbicos, 9 metros cúbicos, 9.5, 10 y 10.5 metros cúbicos. Si ustedes ven, el cilindro está grandote, está pesado, pero no crean que todo el cuerpo del cilindro está lleno de gas, sino ustedes se dan cuenta, el cilindro es fabricado en una sola pieza, pero internamente su espacio, porque lo que tengo es volumen, y el volumen lo mido ¿en qué? En metros cúbicos. Por lo tanto, ese espacio es reducido porque el espesor de pared es alto para contener toda esa presión. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, en los procesos de corte de soldadura manejamos altos niveles energéticos, como que altas presiones, altos niveles de calor, altos niveles de radiación, humos y gases de soldadura. Aquí voy a hacer algo muy puntual, porque Oaxaca es una zona donde realmente hay muchos talleres de herrería, ¿sí o no? Y son másters en la herrería. La herrería que hay en Oaxaca es artesanal. Son herrerías muy bonitas, son artesanales. Pero algo que pasa en ese sector de la herrería es que se están utilizando cada vez materiales delgados y cada vez materiales con protección anticorrosiva, como lo que es el galvanizado, ¿cierto o no? El cintro, el verde, el rojo que le llamamos, todos esos traen esa protección anticorrosiva, pero la mayoría trae zinc. Y ese zinc también contiene plomo. Y muchas veces no tomamos el cuidado porque decimos, ahorita con la soldadura se quema. Pero ¿qué pasa en ese material cuando lo soldamos? Genera un algodoncito blanco y también me genera problemas en la soldabilidad. ¿Por qué? Porque al quemarse es un contaminante de la soldadura. A mí me lleva mucho, me dice Jesús, voy a soldar un acero al carbono. Ojo, aquí va a ser una presión. Es acero al carbono. Al carbón son los pollos, ¿de acuerdo? Entonces, acero al carbono, ¿sale? Entonces, ¿qué material voy a utilizar para soldar material galvanizado? El material galvanizado como tal, como acero galvanizado, no existe. Simplemente es una protección anticorrosiva. No existe el material galvanizado. Es una protección, es acero al carbono, pero con esa protección anticorrosiva. Pero sí, una regla general es que hay que quitarlo porque es un producto altamente contaminante y de alto riesgo de que nos pueda generar un cáncer a corto plazo. Porque hay un tema que no me quiero meter mucho en esta parte de seguridad, pero hay un tema muy específico que se llama la calentura del zinc.
Y la calentura del zinc es que si ustedes están soldando todo el día con zinc, en la noche les puede dar temperatura. ¿Por qué? Porque se intoxican. Es más, si están soldando en un tiempo, en la garganta empiezan a sentir ardor, picazón, en la cara. Me flameé, pero no es que te flameaste, es que el gas es altamente tóxico. Entonces hay productos que mi recomendación es, yo no soy vendedor, pero mi recomendación es utilizar siempre lo que es protección respiratoria, mucho más en ese tipo de materiales. Y también cuando vamos a soldar o cortar materiales que estén pintados, porque siempre decimos, ahorita con el calor se quema y las pinturas son epóxicos. ¿Y cuál es la base de las pinturas? Plomo. ¿Y qué me estoy tragando? Plomo. Entonces por eso hay que tener cuidado y hay que tener consideración de los equipos básicos o específicos que me pide mi proceso de soldadura, ¿vale? Entonces en esta parte solo voy a presentar nada más 2 videos que es muy importante para que ustedes se den cuenta por qué llevar una condición de seguridad o un análisis de riesgo que así lo especifica como tal la norma es muy importante. Miren, esto es un poquito fuerte, ¿eh? Si no les gusta la sangre, se aguantan. Ahí va, miren. La norma te dice que siempre que vas a hacer una actividad de corte soldadura, debes de hacer un análisis de riesgo. Aquí espero que se note, van a hacer una actividad de corte soldadura. Aquí la están realizando y vean, hay un grupo de soldadores. ¡Pum! ¿Sí lo vieron? Sí, porque la norma te dice, tienes que hacer un análisis de riesgo, y ese análisis de riesgo cuando son soldaduras industriales te dice, tienes que hacer ¿qué? Revisar niveles de oxígeno, revisar niveles de explosividad, no solamente enfocarse a lo que es tu herramienta de equipo, irse más allá. Y vean este dato. ¿Por qué es importante la protección visual en el proceso de soldadura? En los procesos de soldadura, como el proceso de GMAW o microalambre, genera salpicaduras. Las salpicaduras pueden viajar hasta 8 metros y pueden ir en una temperatura entre 100 y 300 grados. Se pueden alojar en nuestros ojos y pueden provocar un daño permanente o temporal, pero las salpicaduras son partículas metálicas que viajan a altas temperaturas. Por ello es muy importante tener en consideración que el equipo de seguridad. Primera pregunta, a muchos soldadores y en la manera general no les gusta utilizar lentes debajo de la careta. ¿Por qué? ¿Quién dice por qué? A ver. ¿Mande? ¿Y qué más? ¿El cuál? ¿Caballero? Se empaña. Ese es. Aquí, por favor, el compañero se ganó una gorrita patrocinado por Infra del Sur. Se empaña. Esa es la principal razón por la que le dicen, no, si yo me pongo mis lentes debajo de la gorrita, se empañan. Eso es una realidad. ¿Pero qué creen? ¿Cómo deben ser esas gafas? Especiales. ¿Qué deben de tener para que sean usadas debajo de la careta? ¿Qué características deben tener? Antifog. ¿Vale? Antifog. Que no se empañen. Antiempañantes. Otra gorrita para el caballero. Y me das la tuya, por favor. Esa es la condición. Ahí es donde el lente deja de ser básico y se convierte en un lente ¿qué? Específico. Exactamente. ¿Es más caro? Sí. ¿Pero qué? Pero me va a proteger, porque cuando soldamos en posición, entra la salpicadura por la careta y puede entrar por la parte superior de la careta y puede entrar hacia nuestros ojos. Último video.
musiquita de filarmónica tiene. Aquí están haciendo una actividad de soldadura en un taller automotriz. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, más o menos podríamos decir que están haciendo una soldadura de un escape, ¿no? Podríamos intuirlo. Entonces, el señor está soldando, pero ya se dieron cuenta que está pasando. Se está incendiando. Se está quemando en la parte interior del carro. Pero el soldador, yo soy de Veracruz, perdón, y a veces se me salen 2, 3 palabras, pero es mi naturaleza, ¿no? Pero el soldador está en chinga. Decimos en Veracruz, está en madriza, está en chinga. No siente el calor, porque como soldadores nos acostumbramos a cierta cantidad de calor, a cierta radiación. Pero ¿qué faltó aquí? Un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque la temperatura de abajo de soldar un material es distinta a los materiales tan internos. ¿Qué me faltó ahí? ¿Hacer qué? Un análisis de riesgo. ¿Sale? Y vean, él sigue en chinga, ¿sí o no? Perdón, él sigue trabajando muy fuerte en la parte de adentro. Miren, y ahí está, sale. ¿Y qué pasa? Mira, ya se lo ven. Y al salvar la máquina, porque la máquina vale 50,000 pesos, hay que salvar la máquina. Entonces, ahí estamos. ¿Y qué pasa? Esa actividad de soldadura se convirtió en pérdidas. Iba a cobrar 1,000 pesos por poner el escape, ahora va a tener que pagar como 50,000 pesos. Va a tener que vender la máquina de 50,000 pesos. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la parte de seguridad. Y para que consideren que la actividad de corte y soldadura, y así no lo digo yo, lo dice la norma, es una actividad de ¿qué? ¿De alto qué? Riesgo. Eso es la conciencia. Todo proceso de soldadura es una actividad de alto riesgo. Por eso yo los invito a que no escatimen en su equipo de seguridad. Es su seguridad de su integridad física. Recuerden, hay por ahí un video de TikTok que dice: ¿quieren que su hijo o su hija estrene papá? No usen equipo de seguridad, ¿no? Porque el equipo de seguridad nos va a ayudar a mitigar ciertos riesgos, ¿sale? Vamos a iniciar nuestra capacitación de los procesos de soldadura. Ya vimos la parte de seguridad. Ahora vamos a ver de manera general lo que es la parte de calidad de la soldadura. Alguien por ahí preguntó acerca de lo que son métodos de inspección para las soldaduras. La norma indica que el primer método de inspección que se debe realizar una soldadura, ¿cuál creen que sea? ¿Qué? La visual. Siguiente pregunta. De esa inspección visual, ¿qué vamos a inspeccionar? ¿Riesgos de trabajo? La forma. Muy bien, ¿qué más? La penetración. ¿Mande? La penetración no mucho porque no tengo rayos X, no puedo verla mucho, pero es algo que sí se debe inspeccionar. ¿Algo más? Que no tenga poros. Porosidad, exactamente. ¿Cuál otra cosa? Limpieza. Grietas superficiales, sí, que no haya grietas superficiales, pero para las grietas ya tiene que haber otro método, que es un método de partículas magnéticas, pero el que diga partículas de líquidos penetrantes o partículas magnéticas. En los ensayos no destructivos, la inspección visual es la primera que se debe hacer. Dentro de los ensayos no destructivos hay ensayos que se llaman volumétricos y ensayos no volumétricos. ¿Quién me puede decir la diferencia entre un ensayo volumétrico y un ensayo no volumétrico? ¿Quién me dice? ¿A qué se refiere que un método de inspección de ensayo volumétrico? ¿Quién me dice? Volumétrico. Un ejemplo. ¿Altura? Fácil. ¿Cómo se llama ese? Ahí va. Ya que estaban con el tema de la pandemia, yo en pandemia me enfermé porque me encerraron y yo viajo mucho y me puse esquizofrénico.
y se me detonaron algunas enfermedades. Dentro de ellas me mandaron a hacer una ecografía. ¿Qué es una ecografía? Un ultrasonido. ¿Qué nos ve en la pancita? Que casi no tenía grasita, pero vieron mis órganos. Es una inspección por ultrasonido. El ultrasonido es una ecografía. Entonces, el ultrasonido puede ver más allá del cordón. Por eso se llama ensayos volumétricos. ¿Por qué? Porque puedes ver todo el espesor de la placa o del material. Al igual que la radiografía, a muchos nos han hecho alguna radiografía o hemos sabido gente que le han hecho radiografía y creo que hemos visto muchos huesos rotos, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? Sí, la vez, por irle a la América. Entonces, vemos el hueso y cómo está la fractura. Eso es un ensayo ¿qué? Volumétrico, no destructivo. ¿Y cuáles son los ensayos no volumétricos? Aquellos, y ahí se dividen en superficiales y subsuperficiales. Y es donde se describe líquidos penetrantes y partículas magnéticas. Las partículas magnéticas están diseñadas específicamente solamente ¿para qué? Para detectar fisuraciones. Mientras que los líquidos penetrantes están diseñados ¿para qué? Para poder detectar diferentes tipos de discontinuidades, como puede ser fisuras, porosidades, socavado, traslapes de cordón, falta de relleno, falta de material, etcétera, etcétera. Que todo eso tiene que ver con la calidad de la soldadura. Pero realmente, ¿qué es lo que se requiere en la calidad de soldadura? No solo un cordón bonito, porque puedo tener un cordón bonito, pero internamente puede haber muchos defectos. Puede haber porosidad, puede haber escoria incrustada. ¿Qué más? Puede ser una falta de relleno, una falta de penetración. Por ello, si yo inspecciono visualmente, veo que el cordón está bien. Digo, pasa a la segunda ventanilla, que sería hacer una inspección ¿qué? Con un ensayo no volumétrico. Entonces, pero esto de Jesús, ¿cómo sé que si le meto partículas magnéticas, líquidos penetrantes, radiografías, ultrasonido, quién lo va a definir? El usuario. ¿Bajo qué? Bajo una norma técnica. Porque va a establecer ¿qué? Criterios de aceptación, rechazo. Va a depender de la calidad que tú le quieras ¿qué? Implementar ¿a qué? A tu producto. Y ojo, aquí no me tengo que meter, pero me encanta el chisme. Así que si ustedes van a hacer y un cliente les pide calidad, la calidad, señores, cuesta. Si les pide, ¿sabes qué? Quiero que me garantice que las otras no lleven defectos. Señor cliente, para que no lleven defectos yo tengo que hacer pruebas ¿qué? No volumétricas y tengo que comprar líquidos penetrantes. Por lo tanto, no solo es el costo del líquido penetrante, sino es la inspección del líquido penetrante. En calidad, cuando alguien ya te pide calidad, a la inspección, a tu cotización, le debes incrementar un 20% por inspección de calidad. Porque la calidad cuesta y le tienes que sumar ese costo, porque ese costo tienes que invertir en el material, en la inspección y en la seguridad. ¿Sale? Muy bien. Por eso es importante también en todo esto, y siempre digo que a veces en el concepto de soldadura o de cordones yo prefiero que sea un cordón feo pero parejo, ¿no? Porque hay cordones que están muy anchos, muy amplios, muy abultados, y eso me va a generar ¿qué? Concentraciones de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la soldadura va a resistir esfuerzos mecánicos. ¿Como cuáles? Caballero, salúdeme. Jesús Gutiérrez, de Coatzacoalcos, Veracruz, pero vive en Córdoba, Veracruz, donde se hace buen café. ¿Sí? Ahí va. Lo voy a jalar y usted pone en posición, ¿sale? ¿Qué esfuerzo estoy haciendo aquí? ¿Qué esfuerzo estoy haciendo? Tensión. Está fuerte, cabrón. Tensión. Ahora te voy a empujar. ¿Sale?
Okay. ¿Qué esfuerzo estoy haciendo aquí? Compresión. ¿Qué esfuerzo estoy haciendo aquí? Torsión. ¿Qué esfuerzo estoy haciendo aquí? Vibración. Todos estos esfuerzos son los que soportan los materiales. Si ahorita, aunque venga un vientecito, se mueve la estructura. Si el soldador vino, digamos, indispuesto y no soldó bien, por no decir crudito, y ahí no quedó bien, viene un vientecito y se rompe y se le cae aquí el maestro, lo cafeteamos mañana. ¿Qué va a pasar? No hubo calidad, no hubo seguridad. Por eso son las inspecciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, si yo tengo, porque es donde muchas veces dicen, es que hay más soldadura, y entre más soldadura resiste más. De alguna manera es cierto, pero va a resistir ¿dónde? Donde haya más que soldadura. Y la idea es que resista en toda la longitud de la pieza, tenga la misma resistencia, no solamente en un solo punto. Si hay más soldadura en un solo punto, ahí se va a concentrar todos los esfuerzos, ahí es donde la pieza, la estructura o lo que hayamos unido tienda a fallar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Condiciones generales para tener una buena calidad de la soldadura. ¿Cuánto le pone de valor que tenga que tener el soldador? ¿Qué porcentaje le darían para tener una buena calidad la soldadura? ¿Qué porcentaje es la habilidad del soldador? 80%. ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Alguien más? Ay, bueno, dejemos el 80. En realidad que es el 15%. Cabrón, pero yo me mato platicando. 15%. La limpieza, ¿cuánto cree que sea la limpieza para una buena calidad de soldadura? 10%. Gordita para el señor. ¿Quién dijo 10%? ¿Tú? La atinaste, mira. Tuviste suerte. El material de aporte, y recuerden que si es infra, es mejor, ¿no? ¿Cuánto creen que sea el material de aporte? ¿Un 50? 30%. 15%. Y eso que es infra, ¿eh? Y es bueno. El material base, ¿cuánto creen que influye en la calidad de la soldadura? 30%. 10%. ¿Cuánto va la preparación de la junta? 50%. Ojo, y ese es un dato que a veces nos puede desconcertar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no le tomamos la importancia a preparar bien nuestra unión de soldadura. ¿Qué pasa si yo no preparo bien mi unión de soldadura? ¿Qué pasa si voy a soldar mi placa, mi perfil? Hago esto. Lo dejo una parte abierta, una parte cerrada y no respeto las dimensiones. ¿Qué va a pasar? Que a la hora de soldar, en una parte voy a tener falta de penetración, en todo otro voy a tener exceso de penetración. ¿Y qué me va a causar todo eso? Irregularidad en la soldadura. ¿Sí o no? Por eso, tomar siempre conciencia de preparar mi junta es una parte importante. Por ello, yo los invito a que tomen esa conciencia de que la preparación de las juntas es importante. Aquí tenemos a unos clientes que se llaman Trifed. Ellos los he visitado muchas veces y ayer los visité y tienen una soldadora que es ruda, casi me madrea la chica. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué solda bien? Porque prepara bien su junta. Y tiene unos cordones, por poquito me gana, poquito así. Pero de verdad la preparación de la junta, más cuando voy a hacer soldaduras de calidad, es mejor. Tómense el tiempo de preparar una junta, porque eso les va a reducir. A lo mejor me invierto un poquito más de tiempo en preparar, pero créanme que les va a beneficiar. ¿En qué? En no hacer retrabajos, porque después van a hacer retrabajos como volver a soldar, retirar excesos de soldadura, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de posiciones para soldar, tenemos distintos tipos de posiciones. Tenemos vertical, horizontal, que lo voy a decir de manera general. Al igual, en soldadura manejamos que es donde voy a entrar la parte ya
poquitito práctica, que es muy importante tener en cuenta, dependiendo del tipo, si es tu placa, si es con ranura, si es en filete, tener en cuenta la técnica de aplicación. Hay muchísimas caligrafías para aplicación: cuadradito, en U, trenzado, zigzag. ¿Cuál es la mejor? Para ustedes, ¿cuál sería la mejor? Cualquiera. Te daría otra gorra, pero ya tienes una. Cualquiera, pero bien aplicada. Y eso de bien aplicada, ¿a qué se va a referir? Principalmente a respetar las dimensiones, a respetar los tamaños, a respetar el espesor. La mayoría de las veces, los clientes, cuando vamos a eventos y tiramos un cordoncito de filete o planito, me dicen: no, a ver, quiero el levantado. Para arriba, no, ahí para arriba. Y normalmente para arriba, cuando tiramos para arriba, normalmente, ¿qué es lo que pasa? A veces tiramos en U y nos queda un cordón bonito, pero nos queda como, a ver, ¿quién? Panzoncito aquí, como el compañero, ¿no? Nos queda el cordón parejito, pero abultado. ¿Y cómo debe ser el cordón? Plano. ¿Qué pasa ahí si queda panzoncito? Queda, aunque sea parejito, pero no queda plano. ¿Qué hay ahí? Hay concentración de esfuerzos por exceso de soldadura. ¿Y dónde está la concentración? En el centro. ¿Cómo debe ser? Plano, para que el esfuerzo esté distribuido en tres materiales: entre las dos placas y el material de ¿qué? De aporte. Esto es recomendación, lo que voy a exponer. Como recomendación, cuando ustedes van a hacer una soldadura de filete, ya sea en multicapas, que es una parte importante, muchas veces queremos tirar cordones muy gruesos, de un espesor demasiado ancho, de un solo pase. ¿Qué creen que pasa ahí? Puedo tener un cordonzote así de un solo pase, hasta lo oscilan, sí, parece que estuvieran pintando, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, grande. Puedo tirar un cordón grande, pero ese cordón grande va a tener bajo espesor, porque la soldadura se diluye. Por lo tanto, a veces cuando necesito un espesor fuerte, la recomendación es tener ¿qué? Multicapas o cordones en serie, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se tiran los cordones en serie? Miren, aquí es un ejemplo rapidito. El primer paso, cuando es filete, ¿cómo debe ir a 45 grados? Y cuando voy a tirar el segundo paso, siempre nos han dicho que para tirar un cordón en serie, ¿cómo debe ser el segundo cordón? ¿Qué es lo que debo agarrar? La mitad del otro cordón, ¿sí o no? Dice, agarra la mitad del otro cordón. ¿Qué pasa si yo agarro la mitad del otro cordón? No lo debilitas de alguna manera, pero sí que está correcto. Pero ¿saben dónde está el error? Que si tú agarras la mitad del cordón, no tienes una guía. Y lo que haces es que te queda irregular. Y cuando tú haces 2 o 3 capas, te queda hasta como escalonado, cuando debe ser plano. ¿Cuál es la recomendación? Que cuando vayas a tirar tu segundo cordón, debes tener una guía que te va a ayudar a llevar esa planicidad y esa forma del segundo cordón. ¿Y cuál va a ser tu guía? A esto le llamamos pie de soldadura. Entonces, en el pie de la soldadura vas a poner tu cordón y solamente, ojo, aquí va el dato también de técnica de aplicación, principalmente el 70-18 o el 60-13. El cordón como tal no se debe oscilar, simplemente se debe llevar, ¿por qué? Por arrastre. Lo pones y lo arrastras, nada más, y solito el cordón, con esta guía, y lo vamos a ver de manera demostrativa ahorita, el cordón se va a expandir teniendo los parámetros correctos de amperaje, voltaje o alimentación de alambre dependiendo del proceso, y va a abarcar la mitad de uno del otro cordón y la mitad del material básico. Y eso me va a ayudar a que repita lo mismo. Entonces ya apliqué 2, aquí me queda el pie, voy a hacer la misma operación. Entonces voy a tener 3 cordones y voy a garantizar que una unión con buena resistencia mecánica.
¿de acuerdo? Entonces, por ello es muy importante respetar. ¿Cuáles son una de las técnicas que yo recomiendo? Que podemos oscilar ligeramente el 70-18 para que se pueda expandir y tener un cordoncito más amplio. Zigzag, cuando son filetes, no se recomienda. Solamente es el cordón jaladito o con una ligera oscilación. La onda isotérmica de la soldadura debe estar bien marcada, definida, de alguna manera compacta, ¿sale? Entonces es como se debe hacer. Otro paso puede ser círculo o zigzag, pero el zigzag va a ser cuando hago soldaduras ¿de qué? De relleno. Porque no es lo mismo unir a rellenar, ¿sí o no? Entonces cuando voy a hacer soldaduras de relleno, ahí es donde necesito principalmente establecer cuestiones, y principalmente cuando voy a hacer aplicaciones en vertical ascendente, debo considerar, porque yo he visto que en muchos casos lo que hacen es, van a unir dos placas y tiran un solo cordón de soldadura. Un solo cordón de soldadura. Pero ¿qué pasa si tiras un solo cordón, pero oscilan mucho? Dejan cordones demasiado amplios. Y les explico qué pasa. Tú vas aquí, acá, que la técnica es, hago una base y hago uno, tienes que descansar un segundo en los extremos, uno, ligerito, no vas a hacer esto, ni vas a hacer esto, como U. Eso se podría hacer con cierta habilidad, pero normalmente lo que la recomendación es uno, pero si hago un cordón demasiado amplio, aquí me puede generar alguna falta de fusión o alguna falta de relleno. Por eso mi primer cordón debo tener un cordón de raíz, 1 o 2 pasos de soldadura, pero siempre debo de garantizar como un cordón de fondo, no tirar un solo paso con un cordón demasiado grueso. ¿Por qué? Porque ahí es donde muchas soldaduras o muchas estructuras, hablando de estructuras, son cordones amplios, pero se parten, que es donde tiraron un solo cordón de soldadura. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Mándame. Extremo. Extremo, ¿qué procede ahí? ¿O qué es la reacción que tiene ahí la soldadura? ¿Se punteas? Ajá, sí punteo cada esquina. Pues es lo adecuado, principalmente para que no jales, que también, aunque no crean, el proceso de punteo es fundamental, porque muchas veces muchos no puntean o hacen un punto débil, el punto se parte y por el calor, de alguna manera decimos que jala y puede abrir el bisel, lo abre, lo jala, pero el proceso de punteo sí se debe hacer. Entre mejor sea, o en algunos casos, cuando tú punteas o el extremo es muy largo, en algunos casos la recomendación es quitar el punto, al menos que el punto esté bien conformado, bien garantizado, pero la recomendación general es quitar el punto de soldadura. ¿Por qué? Porque el punto es un punto, no tiene los parámetros adecuados para que te dé la penetración, porque en el punto, si lo dejas y lo pasas, puede que ahí en el punto tenga una falta de fusión, una falta de penetración. ¿Sale? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Para vertical ascendente tenemos el primer paso, que es el paso de fondeo. Lo podemos hacer círculo o de manera triangular. Con el triángulo vengo aquí, lado a lado, subo, aquí penetro, bajo, relleno. Subo, relleno, que diga penetro, relleno, paso, triangular, tras. ¿Es fácil acostumbrarse? No, pero ¿es lo mejor? Sí. Segundo paso, el paso de fondeo que va de acuerdo a la técnica, el relleno visto, zigzag, de lado a lado, un segundo, y lo vamos a hacer ahorita, ¿sale? Muy bien. Y hay otro que es para vista, pero que es para espesores muy gruesos, que yo le llamo la U cuadrada. Que la U cuadrada es como el zigzag, pero la diferencia es que vas de lado a lado. Aquí generas un segundo, subes, bajas, das, subes, bajas, das, subes, bajas, das, subes, bajas, das. Eso es para generar un cordón ancho, plano y con buena vista. ¿De acuerdo? Entonces eso es
la técnica que se tiene que llevar. Y en general, así es como se debe confirmar. Ojo, voy a ser muy puntual y muy específico. ¿Cuál es la herramienta que siempre debe considerar el soldador? Uno, y aquí sí siempre hago esta aclaración específica de manera general, porque en México, y me considero igual, nos hacemos soldadores por herencia. Así nos hacemos soldadores por herencia. Es del maestro, ay, que es así, que te dijo así. Pero también es importante respetar ciertos procedimientos o ciertos criterios que deben con este tipo de accesorios. ¿Por qué? Porque cada accesorio tiene su función. El cepillo es para limpiar pequeñas imperfecciones rapidito. Ojo, y aquí viene lo complicado. ¿Sí han escuchado del electrodo 6010? ¿Sí? ¿Para qué sirve el electrodo 6010? Para alta penetración. Dos características del del depósito del 6010. Dos características. Perdón. Tiene una mayor penetración. Sí, ya lo dijiste. Tiene una mayor rigidez. Rigidez, sí, pero características del depósito. Cuando le depositas, ¿cómo es el cordón? ¿Qué característica tiene cuando se deposita? Terminas de soldar y dices, me rayé. Pero ¿qué característica tiene ese depósito de soldadura? ¿Vale? No tanto. Allá mira, allí el joven que tiene COVID. ¿Cuándo? Dale. Por la limpieza. La limpieza. Sí, se podría decir que ese fundente es especial para sacar impurezas. La impureza, el fundente, hablando de fundente, ¿cómo es el fundente después cuando terminas? Cuando termino. Sí, cuando terminas de soldar, ¿cómo queda el depósito de soldadura? Más clarito. ¿Hay escoria o no hay escoria? Sí, siempre hay escoria. ¿Y cómo es la escoria? ¿Cómo es la escoria? Hay menor Más escoria. delgada. Ay, más fina. Dale su gorrita porque participo y aparte tiene COVID y está enfermito. Entonces, ¿no? La escoria es fina. El 6010 es de los electrodos que deja una escoria muy fina. Y eso hace que nos confiemos y solamente retiremos que con el cepillito medio limpiamos y ya. Y adivinen que como es el electrodo que va para fondeo y ese cordón queda abajo hasta abajo, ahora sí como la canción, hasta abajo, ese electrodo que está hasta abajo y esa escoria es tan finita que no la logramos quitar de manera efectiva. Pero el procedimiento es que si tú la tiras 60-10 fondeas, tienes que desbastar y comenzar una pulgadita abajo. ¿Y saben qué hace? Con el disco de desbaste dicen, pues con eso limpio. Y limpian. ¿Y saben qué pasa con esa escoria? Que la van incrustando mucho más. Y la laminan, es decir, la alargan. La entierran y la alargan. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Primero, limpiar con carda, ya sea de copa o circular, para garantizar que estoy quitando toda la escoria. Porque el disco de desbaste es ¿para qué? Para desbastar, no para limpiar, ¿no? Pues entonces el procedimiento es limpio con mi carda, desbasto con el disco y ahora sí a echar lumbre. ¿Sale? Ese es el procedimiento. ¿Por qué? Principalmente cuando soldamos tubería. Porque los problemas de escorias incrustadas o de fugas se presentan desde el fondeo. ¿Y saben por qué es? Por escoria incrustada. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Por la limpieza. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar. Y entonces eso es para que no les pase esto. Este cordón lo tiré yo. Sí, me faltó, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, es importante todo esto para evitar este tipo de escoria. ¿Sí logran ver esto? ¿Esto qué sería? ¿Escoria o falta de relleno? Escoria. Puede ser que sea escoria o falta de relleno. No puede ser ambos. Tengo que comprobarlo, tengo que escarbar para ver, pero ¿qué? Ya es un defecto.
Y si nos vamos a... Me voy a ver un poquitito muy técnico, no me gusta ver muy técnico porque a veces la gente no me entiende y mi jefe me regaña mucho por esa parte. Pero cuando hablamos de inspección o de calidad, hay un término, dos términos que dicen, hay una discontinuidad y hay un defecto. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre discontinuidad y defecto? A ver. La continuidad. ¿Y el defecto? Es lo que dice mi esposa, dicen. Que tenga. No. La mala aplicación no. ¿Cuál es la diferencia? Y replanteo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una discontinuidad y un defecto? ¿Quién? Y el defecto es cuando por alguna situación puedes mover o dejar una mayor penetración de soldadura. No, por ahí va. Digo, para tener bien claro, porque a veces andamos ahí haciendo cosas por algo que se puede resolver muy fácilmente. ¿Cuál? ¿No? A ver, aquí el caballero. No, ahí te va. Esos son empates, que es distinto. Ahí les va, rapidito. ¿Un poro sería un defecto o una discontinuidad? ¿Defecto? Pónganse de acuerdo. ¿Defecto o discontinuidad? Defecto. Un poro es una discontinuidad. ¿Qué es una discontinuidad? Pues la falta de continuidad. Por ejemplo, esta fila hay dos espacios vacíos, esta fila está completamente llena. Señor, ¿está acá o está acá? ¿Qué está en medio? ¿No? Pero, por ejemplo, si se estuviera aquí, esta fuera una línea continua. Pero aquí, como hay dos espacios vacíos, ya es una fila continua. Porque ya hay una ¿qué? Discontinuidad. Entonces, ¿qué es un defecto? Un defecto es cuando esta discontinuidad rebasa ¿qué? Los límites de aceptación y rechazo. Ejemplo, aquí en esta fila solamente hay un espacio vacío y yo como organizador del evento digo, bueno, de todas las filas lo ideal es que estén llenas. Puedo permitirme como aceptación y rechazo que haya un espacio vacío por fila. Aquí hay un espacio vacío, entonces sería una discontinuidad, pero estaría ¿qué? Aceptable. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy estableciendo que está bien, ¿sí o no? Si en esta fila hay dos espacios vacíos, también hay una discontinuidad, pero ¿qué pasa? ¿Está qué? ¿Aceptable o rechazable? Está rechazable, ¿por qué? Porque rebasa mis criterios de aceptación y rechazo. Yo establecí que nada más debería haber un espacio vacío y hay dos. Por eso cuando soltamos estructura, muchas veces vemos un poro y nos espantamos. Hay un poro, mi vieja me va a matar, señor, un poro, y no dormimos por un poro. Es que ese poro, ¿cómo se le dije a mi vieja que no iba a comprar la caguama? Pero ¿qué dice la norma? Cuando tienes una discontinuidad, lo que debes ver primero es tu criterio de aceptación y rechazo. Y te dice, mide. ¿Qué vas a medir de un poro? Su profundidad, su diámetro, y lo que tengas establecido. ¿Por qué? Porque dice, tengo un poro en la corona de refuerzo, es decir, en la parte superior del cordón, es un porito chiquitito, que si yo lo mido, mide 1 milímetro de profundidad, pues yo veo que no mide nada. Ahí meto un líquido penetrante, porque dependiendo del sangrado que me dé, me va a dar un indicativo, no exacto, de la profundidad. Pues no es mucho. Pero si tengo un poro de 1/8 de diámetro por 1/8 de profundidad, ya estaría ¿qué? Rechazado. Es como la salpicadura de la soldadura. A veces en el 60-10 que deja todo garrapiñado. Pero si la salpicadura se quita con la limpieza mecánica, es decir, con el cepillo de alambre, no se considera exceso de salpicadura.
¿Cuál es el exceso de salpicadura? Toda esa perla que queda adherida al material base. ¿Y qué hacemos muchas veces con esas perlas que son en exceso y no regulamos mejor nuestros parámetros? Con el cincel. A quitarla. La quito con el cincel y ¿qué pasa? A veces me traigo un pedazo de material base y me deja socavaciones. Mete el cortecito de soldadura y a pulir. Y que te deja tu estructura, tu pieza toda marcada o rayada. Y ahí altero mi calidad. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a establecer criterios y voy a tratar de poner procedimientos. ¿Para qué? Para evitar esa parte. Entonces, dentro de esta parte que vemos, hay muchos tipos de materiales donde debemos establecer criterios de calidad. Rapidito, los electrodos de bajo hidrógeno son aquellos que tienen la designación 8, como es el 7018, 8018, 9018, 10018, y esos electrodos hay que tener cuidado, porque el 7018 o los electrodos de designación 8 son los electrodos más desperdiciados en la industria. Yo como fabricante les doy de garantía a ustedes que mi electrodo no lleva ningún defecto de soldadura. Es que cuando abren la bolsa de 7018 tienen 4 horas para consumirla sin que en el electrodo necesite horneo. ¿Por qué? Porque al ser llamado bajo hidrógeno absorbe mucha humedad, y ustedes se dan cuenta que si abren una bolsa de un 7018, la aplican, se aplica bonito, pero si le dejan intemperie al siguiente día, ya cambia su aplicación, ya chisporrotea más. ¿Y eso es por qué? Porque el fundente absorbe humedad. Caso contrario del 6010. El 6010, al tener un fundente de celulosa, la celulosa tiene humedad, y esa humedad que es controlada lo que va a hacer es que le va a dar la acción de penetración. Si yo la horneo a más de 120 grados, ¿qué le estoy quitando al electrodo? Humedad. Y al quitar la humedad, ¿qué le estoy quitando? La penetración, efectivamente. Y el 6013 de los electrodos más nobles son los rutílicos, son para estructuras. ¿Qué me interesa ahí? Principalmente, lo que me interesa es la calidad, el depredamiento de escoria, la penetración, un cuidado especial, sí, como todos los electrodos, pero no es tan estricta como los primeros dos. Y cuando hablemos de estos revestimientos duros, bronces, aquí entramos a ser ya puntuales. ¿Por qué? Porque son materiales especiales donde sí requiere una asesoría especial. ¿Quién son aquí hierro colado? Nadie. ¿Quién son los revestimientos duros? Nadie. ¿Inoxidables? ¿Quién son los inoxidables? Nadie son los inoxidables, ¿no? Cuando requieren ese tipo de asesoría y capacitación, estamos aquí abiertos. Yo atiendo la zona de Oaxaca y hago visitas. Consúltelo con Paul. A él, contáctelo. Paul, ¿cuándo viene tu técnico? No, pues viene, me gusta venir mucho en diciembre, porque está fresco, está rico y se come bien en Oaxaca, por eso me encanta venir a Oaxaca. Y ahí vienen siempre, tráemelo, porque tengo un trabajo de acero inoxidable, necesito que me diga cómo aplicar acero inoxidable, qué condiciones, qué electrodo, y lo asesoramos. ¿Y saben qué? Es gratis. Las asesorías son gratis y por ahí los podemos ayudar, ¿sale? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que también podemos ayudarlos con este tipo de productos y con capacitaciones. Ahorita que tenemos ya esta apertura, que estamos haciendo estructura, aquí vamos a tratar de cada vez que venga a Oaxaca hacer talleres de capacitación muy específicos que vamos a tratar de promoverlos, que se me ocurre en este momento, hacer un día de puros aceros inoxidables, convocarlos y los esperamos, y vamos a hacer aplicaciones de solos aceros inoxidables, porque aceros inoxidables hay una amplitud muy amplia, es un campo muy amplio, tenemos serie 200, 300, 400, 500, que son austeníticos, martensíticos, ferríticos, y requieren una asesoría específica, ¿de acuerdo? Entonces, señores, mi participación concluye. Ahorita los invitamos a la mesa de demostraciones. Por favor, pregunten, no se me cohiban.
participen, traten de pasar a las mesas a aplicar y pues estamos para servirle. Mi nombre es Jesús Gutiérrez y pues muchas gracias. Mándeme, caballero. Yo sí quisiera saber exactamente para qué sirve el 70-18, porque algunos clientes nos dicen que es para estructuras muy pesadas, otros nos dicen que tiene más flexibilidad y no sé. Esta es la pregunta del millón y es una gran pregunta y te la agradezco que la hayas hecho. El 70-18, su aplicación específica es para aceros que al carbono, así. ¿Qué característica tiene? Alta resistencia mecánica. ¿Hasta cuánto? Hasta 70,000 PSI de resistencia mecánica. ¿A partir de qué espesor se recomienda utilizar 70-18? Que por ahí va el dato. La recomendación que dice la norma es que a partir de espesores de 3/4 de pulgada, eso es lo que recomienda la norma, pero normalmente lo hacemos en espesores a partir de 3/8 o media pulgada. Ahí comenzamos a aplicar 70-18 por la resistencia a la tensión. Ejemplo, todos conocemos el acero dulce o el A36.